Buenos días. Hoy día, como pueden ver, me estoy despertando bastante temprano. Bueno, por lo menos más de lo normal, porque generalmente me despierto como a las 8:30, 9 de la mañana, quizás 9:30, 10. Y ahora mismo son las 6 de la mañana, porque como pueden ver en el título que abajito, estoy probando la rutina del $1.000.000.000. Por si nunca han escuchado hablar de la rutina del $1.000.000.000, es básicamente una rutina que se ha hecho muy popular en la comunidad de estudio y de productividad ahora mismo. El punto es que tiene varios pasos que pueden ser bastante peculiar o bastante especial, cosas que yo no hacía, cosas que son bastante buenas, así que me pareció una buena idea probarla y ver qué tal y cómo afecta mi día. Pero antes de empezar con la rutina y el video, les quería hablar sobre Grammarly, quien está amablemente patrocinando el video de hoy. En días de trabajo y estudio como estos, Grammarly es completamente esencial para mí. Al ser un asistente de escritura digital, me acompaña a lo largo de todo el día con mis tareas, pues me ayuda a ser más productiva. Lo mejor es que es totalmente gratis y se adapta perfectamente a todas nuestras necesidades cuando descargamos la extensión de navegador. No obstante, aunque la versión gratis tiene sugerencias de gramática muy buenas, con la versión Premium llegarás mucho más lejos. Grammarly Premium te permite y a mí me ayuda a ser más productivo. Por ejemplo, a la hora de escribir ensayos, me ayuda a asegurarme que no hice ningún error de gramática, ortografía o puntuación. Y con su editor, la función para contar palabras más segura de escribir la cantidad correcta. Pero lo que prefiero es, sin duda, las sugerencias de vocabulario que me da sinónimos de palabras comunes para llevar mi texto al otro nivel. Para mí, Grammarly Premium es particularmente útil ahora que estoy de vacaciones de verano y me concentro más en YouTube y en prepararme para la universidad. Al tener que escribir y sobre todo responder muchos mails, estoy segura de no hacer ningún error de gramática, pero sobre todo utilizar el vocabulario correcto gracias a los objetivos de Grammarly Premium. Por ende, es la herramienta perfecta. Y si les interesa descargar Grammarly, lo pueden hacer con el link que les dejo en la descripción, grammarly.com/IsadoraVera, para una cuenta gratis y obtener además un 20% de descuento en Grammarly Premium. Pero bueno, ahora sí podemos empezar con el video y el día productivo. La primera cosa que dice que tenemos que hacer es acordarnos y pensar sobre nuestros sueños, sobre lo que acabamos de soñar. Pero aunque yo generalmente sí me acuerdo de mis sueños, hoy día no tengo ni idea de lo que soñé, no me acuerdo para nada. Pero bueno, no me acuerdo, así que voy a tener que saltar esta parte de la rutina. Básicamente acá lo que se supone que tienes que hacer es estar unos minutos pensando en lo que acabas de soñar, cómo te afecta y lo que se puede significar. El tercer paso que debemos hacer en la rutina del $1.000.000 es hacer nuestra cama. Esto sinceramente es algo que ya hacía y no saben lo mucho que me ayuda a empezar un día de manera productiva. Me ayuda simplemente a motivarme para hacer las cosas que tengo que hacer, porque no solo mi habitación se ve mucho más bonita, pero sino también más ordenada, y eso le da estructura a mi día. Tomar agua cuando uno se despierta es súper importante, pero es algo que no siempre hago. Entonces, que sea parte de esta rutina fue súper bueno para mí, porque me forzó a tomar agua y me recordó que es muy importante hacerlo. La siguiente parte de la rutina es algo que jamás he hecho, pero que tengo ganas de probar para el video, que sería meditar. Así que me descargué la aplicación Headspace para poder meditar durante estos 20 minutos que tengo que hacer, a ver qué tal me va. Acabo de terminar los 20 minutos de meditación. Sinceramente es algo que había probado y que nunca me había funcionado muy bien. Y bueno, ahora sí sentí que estaba más relajada, fue algo bastante agradable. No sé si lo volveré a hacer por lo menos tan seguido como todas las mañanas, pero yo creo que sí lo estaré siguiendo, probando las próximas veces, así que buena experiencia. Pero bueno, lo siguiente en la lista de esta rutina es moverte durante 2 minutos. Y acá no dice específicamente cómo te tienes que mover, qué tienes que hacer, así que lo que simplemente voy a hacer, que es algo que me gusta mucho, es la cuerda de saltar durante 2 minutos. Y ahora toca irse a duchar, pero esta vez es con agua fría, algo que
detesto hacer, así que yo creo que será más bien una ducha rápida porque sinceramente no me gusta el agua fría. Pero bueno, acabo de salir de la ducha, como pueden ver ya estoy toda arreglada y lista para mi día productivo. Hoy día realmente me puse algo súper cómodo. Me puse una polera negra súper simple con unos pantalones marrones que me encantan. Así que un outfit súper simple para un día productivo. Pero bueno, lo que toca hacer ahora es mi parte favorita porque tenemos que hacer listas de organización para nuestro día y para eso me voy a ir a mi oficina porque necesito mi computador. Lo que toca hacer ahora son hacer 3 listas: to-do list, to-feel list y to-be list. La to-do list es simplemente una lista de cosas que tenemos que hacer, que es una lista que ya hago todos los días, entonces eso no cambió nada para mí. Pero las 2 otras listas sí son nuevas, de hecho nunca había escuchado hablar sobre alguien que hiciera esto, porque básicamente tienes que hacer una lista sobre cómo te quieres sentir, la to-feel list, y la persona que quieres ser durante el día, la to-be list. Entonces no sabía muy bien qué poner y puse simplemente emociones positivas o cosas que me hacen feliz. Pero bueno, la rutina de mañana del billón de dólares llega a su fin porque me toca hacer el último paso para que la rutina esté completa. Y simplemente lo que tengo que hacer ahora mismo es leer durante 30 minutos. En este siguiente paso tenemos que leer durante media hora. Y si es que me siguen saben que la lectura es algo que adoro, de hecho lo pueden ver por mi biblioteca y la cantidad de libros que tengo. Pero sinceramente últimamente no he encontrado realmente el tiempo de hacerlo, así que tomarme media hora en la mañana para leer un libro es algo que me encantaría implementar en mi rutina de verdad. Pero bueno, acabo de terminar mi media hora leyendo. Como pueden ver, estaba leyendo Relatos Extraordinarios de Edgar Allan Poe, que es de hecho mi libro favorito, de mi autor favorito. Y además la traducción es de Charles Baudelaire, un autor que también amo. Así que es un libro que ya he leído varias veces, pero aún así me encanta leerlo de nuevo. Y bueno, simplemente para esta media hora decidí leer ese libro. Y como de hecho ya es bastante tarde, son como las 8:10 de la mañana, me demoré muchísimo en esta rutina. Aún no he tomado desayuno y tengo bastante hambre, pero no me queda pan, entonces miré a la boulangerie, a la panadería, a comprarme algo para comer. Entonces bueno, acabo de llegar con el desayuno, me compré una baguette y un postre que se llama tartelette aux framboises. Ahora mismo lo que estaba haciendo era simplemente reorganizar unas metas que tenía en Notion y de hecho me creé una plantilla nueva para cumplir mis metas de manera mensual. Estaba organizando el mes de julio y de agosto y ahora mismo ya les explicaré cómo lo hago.
básicamente lo que tengo acá son las metas con las cuales quiero trabajar estos meses, porque por ejemplo hay metas que no puedo hacer durante esos meses. Acá tengo básicamente el nivel de dificultad de cada meta y qué mes específicamente tiene que ser, por ejemplo si es durante los 2 meses o si es solo durante un mes. Abajo tengo un task breakdown, que es básicamente dividir estas metas que son grandes en pequeñas tareas mucho más, pequeñas. Entonces acá tengo principalmente 2 metas, que son las de YouTube y otras de universidad. Y por último después tengo un weekly breakdown, que es básicamente dividir todas las pequeñas tareas que hice acá, ponerlas en tareas acá que tengo que hacer por semana. Entonces acá tengo todas las semanas de julio y la de agosto. Entonces acá esto es todo lo que tengo que hacer cada semana para lograr hacer esto. Ahora mismo acabo de terminar de planear todo mi mes de julio y avancé bastante bien en agosto. Como pueden ver, he estado utilizando Notion y básicamente estoy planeando todos los proyectos, todo lo que tengo que hacer durante el verano. Y así es como hago mi primera tarea del día, así que ahora me voy a poner a planear para el resto del día. Algo también que tenía que hacer, que fue lo siguiente que hice esta mañana, fue grabar el video del patrocinador de este video mismo que están viendo. De hecho, el patrocinador era Grammarly, que pudieron ver y que yo estaba utilizando a lo largo de todo el día. Por lo que grabé el video y después me puse a editarlo, como ya lo vieron. Pero bueno, como pueden ver, acabo de terminar de hacer todo lo que tenga que ver con YouTube, con enviar la parte patrocinada del video al patrocinador para que lo vea y lo apruebe si es que le gusta mi trabajo. Y de hecho ya es bastante tarde, son las 1:30 de la tarde y aún no he comido nada, así que ahora mismo me iré a almorzar. Y de hecho hoy día una de mis amigas se viene a quedar a dormir a mi depto y es muy probable que vayamos a cenar afuera, así que ahora mismo no quiero comer algo muy pesado, por lo que cuando fui a la panadería me compré un sándwich, así que me lo voy a comer ahora mismo. Pero bueno chicos, el día ya llegó a su fin. Yo de hecho ya me voy a acostar porque es muy tarde. Como pueden ver, hoy día fue a cenar con mi amiga, fue todo muy bien, estuvo genial. Entonces les quería hablar un poco sobre cómo afectó mi día esta rutina. Sinceramente no me hizo mucho efecto, no cambió drásticamente la productividad de mi día porque estoy de vacaciones de verano actualmente, por lo cual estoy haciendo cosas generalmente de YouTube y me estoy recién empezando a preparar para la universidad. Entonces mis días son generalmente bastante tranquilos y relajados. Lo que sí puedo decir es que es una rutina bastante larga. Me demoré más de 1 hora y media en hacer todo lo que tenía que hacer en la mañana y para mí eso es demasiado tiempo. Generalmente mis rutinas son más cortas y es lo que me gusta a mí, pero sí hubieron cosas que me gustaría implementar, como el hecho de leer media hora en la mañana. Entonces sí, espero que esta experiencia les haya gustado, que ustedes también se animen a probar diferentes rutinas para encontrar la que se adapte mejor a ustedes. Pero bueno, yo ya me iré a dormir y los voy a dejar hasta acá. Entonces sí, los quiero muchísimo y nos vemos la próxima. Chao.